Bueno, para quienes no me conocen, creo que la trayectoria de mucho tiempo, más de 20 años, haciendo mis propias investigaciones, compartiendo con investigadores de altísimo nivel, orientando la medición, sobre todo de otros investigadores en sistemas nacionales e internacionales de configuraciones arbitradas, me dan la oportunidad de hablar de estos temas. Hay mucho por estudiar, hay mucho por analizar, hay mucho por trabajar, pero yo quiero tocar el tema y así lo motivamos, lo que llamamos la aproximación al problema de investigación. Hay muchas personas que quieren hacer investigaciones por diferente naturaleza. Me he encontrado con la posibilidad de hacer investigaciones asociadas a sus proyectos de investigación con propósitos de eh, obtener un título, pero también me he interesado por personas que les gustaría armar una agenda de investigación. La experiencia personal me ha dicho que cuando nos formamos y nos titulamos, ahí empieza el verdadero camino de la investigación. La libertad no mediada por un título que presiona, angustia, agobia, también da la oportunidad de hacer esta posibilidad de aproximarnos al problema. Quiero recordar para los que no están en la comunidad y los que están, que ya están en ese proceso, que antes de llegar a este lugar hemos recorrido varios pasos. Hemos tenido claridad de cómo soy yo como investigador, cómo veo la realidad, cómo veo el mundo. Hemos trabajado en lo que significa mi ontología investigativa, qué posición epistemológica tengo, la diferencia entre episteme, epistemología y saber, por ejemplo, cuál es la configuración metodológica que debería usar. Antes de llegar a la aproximación del problema, también es importante dar cuenta que hemos recorrido la cercanía a la disciplina, al campo disciplinar. Si yo soy un investigador interesado en las líneas que se aproximan a la salud de la población o al bienestar de la población, yo me he acercado a esas disciplinas y a esos contextos y he verificado. Quiere decir que para llegar acá, yo ya he hecho antecedentes investigativos académicos, organizacionales, institucionales y he justificado mi investigación. Si soy un investigador que estoy desarrollando un programa, también lo he hecho. Entonces, esto lo tenemos en nuestra plataforma School, en Conciencia Crítica, en la comunidad, organizado de una manera que sea modular, pero que también le permita una secuencia lógica de acción. Entonces, siendo así las cosas, pues me interesa avanzar en la siguiente temática. Me parece importante que hablemos un poquito de la introducción, que podemos esperar de esta sesión, que es un problema de investigación que a veces se confunde con el vacío de conocimiento, cuando no realmente es lo mismo. ¿Por qué hacemos un proceso analítico? ¿Qué sentido tiene el uso de la matriz de Webster? ¿Qué críticas hay? ¿Cómo se ha usado? ¿Qué errores podrían generar? ¿Qué ayuda me podrían dar? Cómo con la matriz de Bester construyó árbol de problemas, que es una de tantas herramientas para hacerlo, cómo me acerca a la formulación de la pregunta problema e incluso preguntas secundarias o derivadas. Y de allí, cómo me permite trabajar lo que significa los objetivos y el valor epistemológico de la aproximación. Voy entonces a acercarme con ustedes a presentar lo que es esos vacíos, esa ventana de observación importante en la aproximación del problema de investigación. Y este contenido me permite llegar a unas conclusiones y quiero que al final hagamos una especie de taller. Entonces, que hagamos una práctica juntos, que estemos mirando cómo se usa la matriz de esto. Un reto que nos hemos puesto es formular herramientas y entregarlas.
y entregarlas a un público que le interesa en algún momento usarlas. Pero las herramientas en sí mismo no hacen a un investigador. Y las herramientas cada vez las estamos mejorando. Y la comunidad que entra con conciencia crítica, pues empieza con nosotros a usar esas herramientas. Empecemos entonces. ¿Qué significa aproximarse al problema de investigación? Lo he considerado en tres líneas. La primera es trascender a la simple selección de un tema. Hemos trabajado muchísimo en que los investigadores entendamos la necesidad de pasar de un tema o de una intención investigativa a un verdadero problema. Pero no solamente partiendo de unos intereses y unas intenciones personales, sino también un ambiente metodológico en donde yo he descubierto las tensiones de conocimiento y los vacíos no abordados. Esos vacíos me dan la oportunidad de formular problemas de investigación. Y eso hace que yo tenga una perspectiva epistemológica al problema en realidad. O sea, que yo voy a configurar una campo disciplinar de una comunidad que comparte una manera de ver la realidad de ese problema en un contexto. Veamos un ejemplo. Si queremos trabajar sobre el transporte de una ciudad, pues yo debería acotar cuál sería la manera en que lo voy a ver, con qué campos disciplinares yo. Entonces, a lo mejor se me ocurre que pensamiento complejo de Morán puede hacer una posición epistemológica que me brinde las herramientas de análisis para ver eso que pasa en ese contexto, transporte de la ciudad. Y yo me fui a buscar qué se había investigado sobre el transporte en la ciudad. Y me di cuenta que no se ha investigado la posibilidad de cómo afecta el comportamiento de los ciudadanos a la movilidad misma. Entonces ahí tengo un vacío, pero eso quiere decir que tengo un problema, no. Tengo es un marco de acción para definir el problema y por eso a veces las consecuencias en problematizar insuficientemente me dan al traste con esa pregunta de investigación. Entonces, esta aproximación al problema no es definir el problema, es tener herramientas que me acercan a definir el problema. Y eso hace que yo tenga éxito luego porque pues son muchos los textos, muchos los autores que nos dicen que un problema bien formulado es casi el 60-80% de su propia investigación. Y si estoy hablando de investigadores que están formando programas, pues también por allí está el éxito de su programa de investigación. Pasando entonces a eso y aclarando muy bien ese contexto, pues veamos qué es un problema de investigación. Entonces, el problema de investigación, pues tiene varias configuraciones anteriores para poderlo definir. Desde el punto de vista de su construcción teórica y metodológica es un análisis crítico de un fenómeno. Es destacar las tensiones, las contradicciones y los vacíos de conocimiento relevantes para ser explorados. Pero también podrían definirse a cambios impulsados por gobiernos e instituciones para llegar a algo que es de necesidad. Y desde el contexto epistemológico yo podría identificar la perspectiva de Kuhn en 1962, donde me dice que solo tiene sentido dentro de marcos teóricos específicos, respondiendo por preocupaciones propias del paradigma elegido. Quiere decir que yo me puedo acercar a esos contextos en donde quiero investigar con esas realidades y esas tensiones de muchas maneras. O sea que sí necesito definir una posición, o sea, una manera de ver la realidad que voy a investigar. Y por eso se dice que un problema de investigación es una tensión entre el conocimiento y el contexto.
Por eso hay que tener mucho cuidado de no decir que el vacío de conocimiento descubierto es ya el problema. Ese es el ambiente donde me permite trabajar las lagunas investigativas no abordadas. El problema realmente no está dado solamente por la realidad empírica, sino que se debe construir científicamente. No solamente como quien observa un accidente y saca una conclusión de qué fue lo que pasó y entonces se atreve a decir que el problema a investigar va a ser cómo el conductor abordó de manera inusual una carretera, unas normas, los peatones y ocasionó un colapso. Hay que ir un poquito más allá. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Qué herramientas uso? ¿Cómo me ayudo para acercarme a ese proyecto de investigación? Veamos entonces lo que significa la aproximación como un proceso analítico. Identifiquemos primero el fenómeno. Observemos y describamos lo que está ocurriendo. En algunas ocasiones se he escuchado, recientemente tuve la oportunidad de estar en un congreso donde se hablaba de no entrar en las diferencias entre la investigación cualitativa o cuantitativa, sencillamente hablar de la investigación científica. Entonces, cuando estoy allí sin tomar ese partido, yo sí debo poder describir lo que está ocurriendo, cuáles son las contradicciones significativas en ese contexto, qué se ha investigado, qué no se ha investigado, qué hechos surgen ahora como nuevos y qué realidad observable me permite identificar el que no. La descripción es una variable, es una manera sencilla de llegar, por ejemplo, a investigaciones un poco más cuantitativas. Pero también el fenómeno puede ser descrito de manera cualitativa. Entonces, para no entrar en esa disyuntiva, si esto es por la vía un poco más como Burley Morgan objetiva o la naturaleza de la investigación y de la teoría subjetiva, digamos que identifiquemos el fenómeno. Y allí veamos los movimientos problemáticos que han permitido que se generen conflictos en esos contextos. Y esos contextos me permiten hacer vacíos. Ahora con el ejercicio los vamos a encontrar de manera un poco más clara. Entonces, los procesos que voy a ir a manejando me va a permitir examinar condiciones que configuran el fenómeno. Por ejemplo, hablando del transporte, nos damos cuenta que hay nuevas normatividades, que hay nuevas configuraciones sociales, por ejemplo, la configuración asociada a la, se dice que se puede hablar de discapacidad o minimización de la capacidad, digamos, la movilidad asociada a varios tipos de vehículos, lo que consideran, por ejemplo, el desarrollo territorial de las regiones, lo que significan las mascotas o los nuevos seres vivos que acompañan al ser humano y que requieren ya un espacio, eh, las líneas un poco más tranquilas desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, transportes por vías facilitadas para las bicicletas, etcétera, etcétera. O sea que esos factores son nuevos, configuran el fenómeno y permiten incluso configurar posibles causas del problema para hacerse preguntas de investigación válidas. Esta es una manera de empezar a definir el problema. Es una de tantas. Y por eso les digo que en esta aproximación al problema vamos a usar una. Requiere también identificar algunas limitaciones que tiene esa realidad, pero ahora vamos a ir mirando. Cuando yo voy delimitando el núcleo problemático, yo voy cerrando y yo voy diciendo, bueno, no, en este ejemplo que estamos trabajando, creo que me voy a ir mejor por las nuevas formas de movilidad. Quiero mirar
los transportes con motores de diferentes características, pero también de impulsión humana en diferentes características y también tracciones caminantes. Entonces podríamos garantizar que voy a focalizar. Ya no me voy a ir a ver el desarrollo territorial, ya no me voy a ir a ver las nuevas normas, ya no me voy a ir a ver configuraciones de comportamientos especiales en la juventud, en el adulto, en lo que significan los conglomerados industriales, sino que me voy y focalizo, o sea que dirijo mi atención a un foco especial que está dentro de ese diseño de investigación. Y para usar la herramienta matriz de Bester, esto es muy importante, empezar a focalizar. Y cuando yo empiezo a focalizar, entonces voy a ver el sentido metodológico de lo que significa la matriz de Bester. Hablemos un poquito de esto. Esto es creado por un alemán, Friedrich Bester, y lo hizo pensando en investigaciones cualitativas. Investigaciones donde necesito la participación y la percepción de los seres humanos, donde voy a configurar sus percepciones, sus emociones, sus sentimientos respecto a un fenómeno. Sin embargo, su utilización ha trascendido esas lógicas. Y por eso yo personalmente he hecho aproximaciones al problema con la matriz de Berster en investigaciones de corte objetivo. Esas aproximaciones no significa que la matriz de Berster te va a dar el problema ya definido, pero te va a hacer una muy buena orientación. Por eso tiene sentido trabajarlas. Hay críticos del uso de la matriz de Bester, por ejemplo, que no es pertinente usarla cuando no hay conocimiento preciso de lo que está pasando en el contexto. Es perfectamente clara esa crítica. También se dice que es por subjetiva la lista de los problemas identificados y que las personas que trabajan materia de este deberían saber redactar muy bien un problema para entrar en buena configuración. Correcto. Pero realmente lo que estamos haciendo es aproximándonos. Y esa es la propuesta que les tenemos. Veamos un poquito. ¿Por qué justificamos esa herramienta? Pues porque permite analizar interrelaciones, incluso interrelaciones de orden complejo. Evita lecturas reduccionistas a priori, de perspectivas incluso variadas. Y me va a ayudar en este problema a examinar conexiones e influencias. Ordena y jerarquiza variables y distingue causas principales, críticas y resultados. Y me va haciendo como un camino muy expedito, como de lógica. Nos gusta mucho a las líneas de lógicas, pero también me permite cuestionar. Entonces, para que lo tengan claro. El sentido metodológico entonces de la matriz de Bester no es otra que identificar relaciones causales de conexiones con influencia y dependencia en posibles problemas. ¿Cómo se construye? Con bases sólidas. O sea, necesito información previa soportada. Vamos a ver qué información previa debería tener y cómo la debo estructurar. ¿En dónde aconsejo yo que se use la matriz de Bester? En etapas iniciales de programas o diseños investigativos. Cuando me estoy acercando, cuando yo he leído mucho, he encontrado con que en tal contexto se utilizó y se hizo una investigación cuyos resultados son y encuentro caso análogo a mi investigación, pero yo no sé realmente cuál es la mía. Cuando yo voy a decir justifico este trabajo y esta posible pregunta de investigación, pero no estoy tan seguro. Eso me va a permitir que yo vaya precisando esos problemas de demasiado amplios a
algo un poco más preciso y profundo. Pero ojo, el uso de la matriz de Bester, a mi experiencia, no sustituye el trabajo concreto de definir la pregunta de investigación. Me acerca y por eso enfatizo en lo que se llama esta conferencia aproximación al problema. Para quienes estuvieron un poquito atrás en el inicio de la construcción de esta conversación, quiero recordar que estamos en el programa de conciencia crítica aportando para ustedes herramientas que puedan permitirles acercarse a sus definiciones de investigación, ya sea con propósitos titulados o con propósitos de programas de investigación e incluso acercamientos preliminares para encontrar su problema de investigación. ¿Cómo construyo el árbol de problema mediante la matriz de este? Muy sencillo. Voy a empezar haciendo una lista de factores o variables determinantes de lo que le pasa a un contexto. Eso exige conocer el contexto, conocer los antecedentes y definir esos factores. O sea que ese trabajo previo grande que he hecho ya lo tengo listado. Cuando ya lo tengo allí, yo debería hacer una categorización, o sea, clasificarlos según la naturaleza. A mí me gusta clasificarlos entre estructurales, contextuales y experienciales. O sea, cuáles de esas configuraciones que tengo de esos factores puedo clasificar en el fenómeno que estoy estudiando o en el asunto que estoy estudiando. Por ejemplo, factores como la presión institucional por resultados, la fragmentación curricular o débil formación política suelen figurar entre variables claves en una institución educativa de nivel superior. Vamos a ver en el ejemplo cómo lo llevamos a cabo. También voy a empezar con esos soportes de esos factores, esas categorías, a hacer un trabajo de análisis de relaciones causales, o sea, que yo debo determinar influencias mutuas. En mi experiencia, yo digo qué interesante cuando he aplicado matriz de Bester en comunidades, en sociedades. Y hay una discusión, una participación, y estamos configurando la matriz y estamos dialogando, esto causa, esto no causa, porque pasó esto. Pero ¿qué pasa si yo estoy solo en mi escritorio y yo estoy haciendo mi matriz de Bester y no tengo esa comunidad con quien dialogar? Pues sí la tienes. Estás dialogando con los antecedentes, estás dialogando con los soportes y esos serán tus participantes. O sea que las influencias, la clasificación de factores y la argumentación de relaciones la haces con tu trabajo previo, con esos casos análogos que has encontrado, con esas tendencias investigativas y con esos soportes de trabajos preliminares que te dan cuenta de relaciones débiles o relaciones fuertes. Incluso en algún momento hice una investigación donde no tenía ningún soporte, entonces yo hice un panel de expertos del tema para configurar esa relación. Y eso no precisamente es el desarrollo de mi proyecto, no. Hice un panel donde configuré un cuestionario previamente validado, donde me conducía a establecer las relaciones, porque no debe ser un proceso mecánico, debe sustentarse teóricamente e incluso ser influenciado por análisis empíricos del fenómeno. Listo, entonces ya tengo la lista de factores, ya los tengo categorizados, ya voy a empezar a analizar relaciones, entonces yo ya puedo hacer configuraciones jerárquicas del árbol, encontrar el problema central y encontrar las causas y los efectos de ese problema central. Las raíces entonces serán causas estructurales, el tronco será el problema central y las ramas serán los efectos y la consecuencia, y de allí que se llame árbol de problema. Alguien decía, entonces, Miriam, ¿la matriz de Bester es el árbol de problema? No. La matriz de Bester es una herramienta
que analiza factores, categorías de esos factores y califica unas relaciones que redondan o entregan como jerarquía de esas causas que estudiaste para encontrar lo que se llama el árbol de problema. Y el árbol de problema te propone cuál es el problema central. Y ese problema central hay que cuestionarlo, hay que ponerlo en sintonía, hay que tensionarlo, pero ya me da un acercamiento muy bueno. Insuficiencia, por ejemplo, de competencias reflexivas en un contexto de evaluación estandarizada, que es uno que recientemente abordamos. Entonces, por eso esta conferencia se llama aproximación al problema. Me ayuda para llegar allí. Y me entrega dos variables buenísimas, causas y efectos. Y esas causas se convierten en estructurales y que se convierten luego en los efectos de cómo voy a encontrar esos resultados cuando ya yo logre mis objetivos específicos, porque la pregunta principal se convierte en tu objetivo general y esas causas te ayudan a delimitar los objetivos específicos. Formulando entonces así una pregunta de investigación centrada que va a permitir que esas preguntas secundarias que te existen te relacionen y te identifiquen sin fragmentar la comprensión del problema y me permita comprender otros actores y otras tensiones contextuales. Teniendo preguntas subsidiarias o secundarias, yo me voy a ayudar a encontrar objetivos de investigación y teniendo la pregunta principal, yo me voy a ayudar a tener objetivo general de investigación. Ya vendremos a hablar después en otro momento, en otro ambiente donde conciencia crítica quiera hablar con ustedes de objetivos, que ya será el paso entre mi pregunta ya formulada y los objetivos que me planteo. Y estas preguntas secundarias son muy, muy importantes. Algunos textos los llaman subsidiarios del problema porque indagan factores estructurales que están haciendo un componente del fenómeno que voy a estudiar, o sea, que coadyuvan a la pregunta principal y no buscan solo describir el problema, sino articular relaciones conceptuales o prácticas que me sitúan el problema en un marco más amplio. Entonces miremos cómo de las preguntas saco objetivos. Entre las preguntas subsidiarias o secundarias me van a permitir ayudarme con esos objetivos específicos y el objetivo general me permite formularlo de la pregunta de investigación o el problema central identificado. Pero recuerden, la matriz de Baster es una herramienta de aproximación. Deberás hacer un análisis, tensionar de manera coherente esas preguntas situadas. Conectar conceptualmente con tu marco teórico, hacer un trabajo analítico que guiará el proceso de investigación y hacer que se delimite ese proceso investigativo. O sea que la matriz de este te da el camino para que llegues al objetivo general y esos antecedentes de nivel microorganizacional va a permitir descomponer esos problemas en preguntas, abordar esos fenómenos que tienen, es el contexto, y facilitar el análisis detallado de esos factores. O sea, que yo hago una conexión perfecta entre antecedentes que traía, aproximación con la matriz de Bester y finalizaría con la línea de base de los objetivos. Esos específicos entonces me van a permitir a contribuir a ese objetivo general y me orienta delimitando alcances de lo que asegura coherencia interna y desarrollo para cumplir la promesa del objetivo general. En un segundo momento vamos a trabajar muy bien lo que es la jerarquía de objetivos, el ambiente de desarrollo del conocimiento para poder encontrar esa línea específica. Como digo entonces, esta es una línea de aproximación. ¿Qué valor tiene esta aproximación? Tiene un valor epistemológico muy fuerte. Primero,
Coherencia interna en el diseño investigativo. La matriz de Bester proporciona una estructura lógica particular. Hay muchos otros métodos. Por ejemplo, yo he trabajado diseño de preguntas y problemas por lluvia de ideas. He trabajado por diagrama de Chicago. He trabajado por análisis de Pareto. He trabajado por análisis de bloques. He trabajado por análisis de actores. Pero he encontrado en la matriz de Bester con todos los participantes un camino expedito para hacer una conexión entre accidentes y objetivos. Y me permite la claridad epistemológica enmarcadas en donde voy a mirar la atención principal de lo que encontré en el contexto con ese vacío de conocimiento que descubrí. Y eso hace que al ordenar los factores complejos, pues yo aporte a una comunidad académica en el conocimiento relevante y que sea una problematización analítica, rigurosa y alineada a enfoques epistemológicos específicos. Entonces, creo que podemos llegar a las conclusiones para hacer su taller y que les quede a ustedes la herramienta que hemos desarrollado. Como digo, siempre la comunidad tiene ya beneficio de uso, tendrá ejemplos, unas guías de estudio y ustedes que se acercan a mi comunidad, pues tienen también la posibilidad de tener este material para uso. Resaltar relevancia epistemológica, la aproximación al problema de investigación y no solamente describir la realidad, sino construirla analíticamente. Hay que venir del reconocer tensiones y vacíos. No uses matriz de Bester si esto no ha sido hecho. ¿Qué hace la matriz de Bester? Te ayuda a ordenar, jerarquizar, relacionar factores, pero no te soluciona el problema. Te está ayudando, te está aproximando. ¿Qué preguntas y objetivos podrían relacionar la matriz de Bester? Te lo ayuda metodológicamente. Como les digo, hay detractores de la matriz de Bester. Yo he encontrado también momentos donde no debía aplicarse. Cuando yo ya vengo, por ejemplo, de problemas derivados, cuando yo he trabajado limitaciones de problemas anteriores, no debería volver a retomarla, porque ya la trabajé en un primer momento. O por lo menos a mí no me ha funcionado. Y promueve la consistencia metodológica y fomenta la comprensión profunda. ¿Qué quiere decir en el primer caso? Que hace una alineación entre antecedentes, preguntas, objetivos y ese problema central garantiza que asegure la coherencia necesaria. O sea, evita esos vacíos. Y fomenta, pues, no solo la organización del fenómeno reflexivo argumentado, sino un conocimiento científico. Entonces, bueno, los invito a que veamos en la práctica cómo funcionará la matriz de Bester. Cuando entre a este ambiente, entonces yo me estoy acercando a un problema de investigación. No lo tengo todavía listo. Entonces yo estoy preocupada por la lógica de gestión, evaluación y control en las instituciones de educación superior. En este momento mi proyecto va ahí. Bueno, estoy en una temática de educación. Recuerden que han estado en la comunidad, encontraron que por allá en inicios hicimos una estrategia de usar las coordenadas de Jorge Durán para hablar de la temática. Estamos hablando de la misma. Voy a hablar del contexto en donde quiero hacer mi proyecto. Obviamente aquí lo hice por efectos muy prácticos, muy reducido. Se puede escribir mejor, se puede documentar mejor, se puede cifrar con datos. Lo tengo muy genérico. En las instituciones de educación superior que declaran en sus proyectos educativos institucionales la formación de profesionales críticos, reflexivos y socialmente responsables. Allí es donde yo quiero hacer esta investigación. ¿Dónde la quiere hacer? ¿En qué población? ¿En qué sector? En el educativo superior. ¿En dónde? En Colombia, Valle del Cauca. Y hago algunas notas adicionales. La preocupación que tengo es que a pesar de esos discursos institucionales, se observan que muchas organizaciones educativas operan bajo lógica de gestión, evaluación y control que prioriza
resultados medibles, indicadores de desempeño y cumplimiento normal. Ojo, esta nota y este contexto, ¿de dónde me lo saqué? Yo vengo de un trabajo de antecedentes. Yo vengo de un trabajo de acercamiento de justificación, o sea, que yo ya tengo herramientas previas para diligenciar. Veamos qué hacemos. Entonces yo listé unos problemas. ¿Cuántos dice Bester? Más o menos está trabajando, él sugiere trabajar ojalá números impares. Tampoco hay mayor problema en que yo tenga números pares, pero podría incluso, la matriz de Esther se usa en mi experiencia entre 13, 15, 17 problemas que he trabajado, no lo he trabajado en momentos tan pequeños, por ejemplo, una matriz de Esther con 3 o 5 me parece que también queda bien, pero hay que trabajarla con mucha cuidado en la delimitación de los problemas. Puede ser que la manera en que esté escrito mis problemas todavía no esté bien. Le falta, no está bien formulado, pero recuerden que me estoy aproximando. O sea, Esther me está ayudando a llegar allá. Entonces yo ya me encontré que pasa esto. ¿De dónde me saqué esto? Pues me lo saqué de antecedentes contextualizados, me lo saqué de antecedentes académicos, me lo saqué de antecedentes investigativos, institucionales, y encontré que hay predominio de lógicas institucionales de evaluación, hay ausencia de un discurso institucional sobre formación crítica, hay escasa articulación, por ejemplo, entre el discurso institucional y la práctica pedagógica, hay altísima presión por indicadores de calidad, hay baja autonomía del docente por una reflexión pedagógica crítica de mayor nivel y hay una fragmentación entre la gestión académica y la práctica educativa. Esos son mis problemas. Yo ya estoy en mi lista de problemas. Siguiendo entonces, empiezo a calificar. Fíjense que aquí es muy importante cómo el investigador tiene soportes para calificar. No lo tomen a prioridad rápido. Tienen dos maneras de hacerlo. O me voy en asistente por pares, donde yo voy a, mire, hacer esto, qué grado de causa tiene, y yo voy a correlacionar uno con uno y me dan las opciones. Pero también, para modo del ejercicio, yo tengo la tabla. Entonces yo ya me hice mi tabla, yo tengo mis 6 problemas, obviamente cruzo y las cruzadas pues no se califican y tengo en las filas, en las columnas, el mismo problema. ¿Sí? Entonces yo voy calificando. El rango de calificación, Bester lo sugiere 0, 1, 2 o 3, donde 3 es obviamente la mayor influencia y 0 nula y 1 mínima, 2 moderada. Entonces yo hago mi calificación, recuerden, yo debo tener soportes para estas calificaciones. Y cuando las tengo ya calificadas, nótense que él hace una sumatoria en tanto las horizontales y las verticales. Esto es importante para vestir. Siguiente, entonces, yo encuentro que Bester me hace automáticamente una clasificación por cuadrantes y selección de problemas centrales. ¿Qué hace Bester? Bester me saca unos puntos y esos puntos obedecen a mi calificación. Y aquí me encontró algo que llama el problema central. Entonces me cuenta, me dice, de eso que me contaste, de esos problemas que tienes en ese contexto, de esos soportes y antecedentes, ese es tu problema crítico. Escasa articulación entre el discurso institucional y la práctica pedagógica. Pero te voy a contar, fíjense los azulitos, que se llaman los problemas activos, que predominan las lógicas de evaluación estandarizada y hay alta presión por la organización asociada a indicadores.
y me da incluso la pareja de puntaje, mire que me lo está haciendo allí. Pero también me saca unos problemas amarillitos que se llaman los problemas pasivos, la autonomía docente relacionado con la reflexión pedagógica crítica y la fragmentación entre gestión académica y práctica. Y pareciera que es un diferente la ausencia de un discurso institucional sobre formación crítica. Eso es la evaluación. Entonces, fíjese que Bester me hace un plano cartesiano, me los ubica. He tenido varias experiencias con Bester. ¿Qué pasa si me saca dos? Yo debo priorizar o la dependencia o la influencia. Normalmente yo me voy por la influencia. Si me saca dos, yo me voy a poner el crítico, el de mayor influencia. O yo incluso puedo correr el eje de ubicación para poder encontrar activos, pasivos e indiferentes. Son formas de interpretación que se les ha dado a la matriz de Best. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Pues me acaba de sacar el árbol del problema. Entonces yo lo voy a configurar para ustedes. Voy a subir un poco. Aquí tenemos en la herramienta la emulación a un árbol. Aquí está las ramas. Aquí está el tronco. A ver, bajo un poquito. Y aquí están las raíces. ¿Qué hizo con esto? Cogí el problema central que estaba en la matriz crítica. ¿Qué hizo con esto? Los activos. ¿Y qué hizo con esto? Los pasivos. Y cuando esto es así, fíjense cómo me empieza a ayudar a definir objetivos. Problema central, escasa articulación entre el discurso institucional y la práctica pedagógica. Puede ser que me falte cosas para escribirlo bien, pero me está aproximando. Transformo en lograr que esa escasa articulación ya sea resuelta. Oh, bueno, este es el objetivo que yo voy a lograr. ¿Y cómo me hago para lo que significan los específicos? Pues me voy por las causas. Las causas me va a generar una sugerencia de objetivos específicos de tal manera que yo entonces pueda exportar los datos completos del diagnóstico, el dato del problema, la información completa de las secciones, el resumen del diagnóstico y esta es la herramienta que ofrecemos para ustedes. Entonces creo que le hemos dado sentido a lo que llamamos en esta sesión la aproximación al problema. Créame, no le resuelve el problema, no le saque el problema, pero te acerca e incluso esas causas empiecen a guiarse con esas preguntas secundarias que le van a limitar muy bien. Y yo ya tendría un camino un poco más cercano para definir muy bien el proyecto. Entonces, bueno, quisiera cerrar llamando la atención de lo que significan esos comentarios de quienes han trabajado con herramientas Bester. Algunas preocupaciones es, esto es muy cualitativo, esto es muy subjetivo, esto no tiene una aproximación epistemológica seria. Otros hemos configurado la rigurosidad para soportar no solo la lista de los factores que determiné, sino la influencia y la categoría que le doy al puntaje. Y me he ayudado, estoy solita en mi escritorio con esas investigaciones previas que me lo caracterizan. Entonces ha sido realmente un gusto. Me encantaría mirar algunos mensajes, algunos chats que nos quieran enviar. Han usado la matriz de la conocían, les parece que es una herramienta que les va a ayudar. Nos parece que sí podemos contribuir a avanzar en esa frontera de conocimiento. Entonces, si queremos cerrar con algún que otro comentario para poder transformarlo aquí y ya cerrar para ustedes. Quiero entonces invitar, pues básicamente a quienes se interesen por todo el trabajo que hemos realizado. Somos una comunidad que tenemos mentores
que tenemos agendas semanales, que tenemos un GPT que puede contestarle preguntas 24/7, que tenemos la posibilidad de tener un programa radicado en una plataforma, nuestra plataforma, la plataforma School, donde usted tiene documentos, autoestudio, ejemplos, guías elaboradas, herramientas construidas, puede incluso acudir a tener agendas semanales. Entonces, para quien le interese, ahí está en el link de esta sesión la herramienta que acabamos de trabajar, la pueden usar y sencillamente es invitarlos a analizar su propio proceso de investigación. Para quienes ya son investigadores formados, armen su programa de investigación, que también Conciencia Crítica prepara esa línea. Muchas veces pensamos que el fin de las cosas es obtener los títulos y realmente es el inicio de un programa de investigación. Abrimos micrófono para algunos, quieren hacer algún comentario, dos o tres opiniones y cerramos. Sí, para cerrar, profesora Miriam, quería darle las gracias porque cada aporte que usted nos da en estas reuniones y en cualquier espacio donde tenemos la oportunidad de compartir con usted son supremamente valiosos para hacer mucho más fácil ese ejercicio académico que a veces parece muy complicado. Muchísimas gracias porque de mano suya todo se ve más sencillo. Gracias, Adriana, muy halagadoras tus palabras y me encanta leer que Manuel Salvador, un gran amigo, está con nosotros ampliando la información. Por favor, compártanla con sus alumnos, con sus compañeros, con sus amigos. Queremos que este conocimiento realmente también sea abierto y abierto a todos. Un abrazo bien grande y ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Que estén muy bien y cerramos entonces la sesión.